Con el patrocinio de la Fundación Realice presentamos en este video calculando el gradiente de esta función en el literal C. Veamos cómo sería este ejercicio. Recordemos que el vector gradiente de una función, en este caso en tres variables, sería igual a la derivada de la función con respecto a x, sería la primera componente de nuestro vector, más la segunda componente sería la derivada de la función con respecto a y, la tercera componente sería la derivada de la función con respecto a la tercera variable, en este caso z. Con eso podemos calcular el gradiente. Entonces veamos, aquí en este caso podemos apreciar que hay tres factores, cada uno de los cuales depende de cada una de las variables. Este factor z al cuadrado depende de z, e a la x es otro factor, depende solo de x, y coseno de y depende solo de y. Así que aquí hacer la derivada o calcular el gradiente es relativamente fácil. Simplemente para calcular la derivada de esta función con respecto a x, calculamos la derivada del exponencial y los otros términos quedarían como si fueran constantes. Así que la derivada aquí, este z al cuadrado, queda como si fuera una constante, y la derivada de la exponencial es la misma exponencial con respecto a x por el coseno de y. Esta sería nuestra primera componente. Vamos con la segunda componente, que es respecto a y. Al derivar aquí con respecto a y, este factor z cuadrado e a la x se considera constante, entonces nos queda derivada de menos del coseno de y es menos el seno de y, así que esto nos queda menos seno al cuadrado de a la x, quedando como constante, por el seno de y. Esa sería la segunda componente de este vector gradiente. Ahora, la tercera componente de nuestro vector es simplemente la derivada de z cuadrado, y e a la x coseno de y queda como si fuera una constante, así que eso nos queda más 2z que multiplica al exponencial por el coseno de y, siendo esta, pues, como decimos, la tercera componente del vector gradiente. Listo, este es simplemente el final de este ejercicio. Ahora continuemos con otro ejercicio similar, calculando gradientes, pero lo vamos a evaluar en algunos puntos. Veamos. Este es nuestro siguiente ejercicio, o nuestros dos siguientes ejercicios. Aquí hay dos ejercicios. Vamos a calcular el gradiente de una función h evaluada en la tripla de componentes 1, 1, 1, y siendo h esta función como se muestra aquí. Y posteriormente vamos a calcular el gradiente de esta otra función en el punto de coordenadas 0, 0, 1. Procedamos. Este ejercicio sería como sigue. Primero calculemos el gradiente de la función h, las tres variables que tiene la función h. Este gradiente, pues por definición, recordemos, sería la primera componente de este vector sería la derivada con respecto a x de la función. Aquí, como vemos, con respecto a x tendríamos dos funciones, x más z y e a la x menos y. Ambas dependen de x, así que hay que aplicar la regla del producto. Veamos entonces, calculamos la derivada del primer factor, que sería con respecto a x sería 1, por el segundo factor, que es e a la x menos y. Recuerden aquí, al derivar con respecto a x, z nos da 0, entonces simplemente esta derivada queda x más 0, la derivada queda 1 más 0, que es 1, por la segunda función, que es la exponencial e a la menos y. Ahora, como decía, vamos entonces a calcular la derivada del segundo factor, de la segunda función. Nos queda, de acuerdo a la regla del producto, más la primera función, que es x más z, por la segunda, que sería la derivada de la exponencial, en este caso es lo mismo, e a la x menos y. Esta sería la primera componente del vector gradiente. Ahora procederemos
calcular la segunda componente del vector gradiente. Vamos a calcularla respecto a y. Como se observa, con respecto a y, esto lo consideramos constante, entonces en este caso lo vamos a dejar ahí, x más z, y la derivada de la exponencial respecto a y, que depende de y, como se ve aquí, tiene e a la x menos y. Vamos a aplicar la regla de la cadena, en este caso porque eso es con respecto a y, sería una función compuesta, así que nos queda la derivada externa, que es e a la x menos y, por la derivada interna, que sería, en este caso, la derivada de x respecto a y es 0, menos la derivada de y con respecto a y, que esto nos queda menos 1. Por menos 1, esta sería la segunda componente de este vector gradiente. Vamos finalmente a calcular la derivada parcial con respecto a y para la tercera componente. Así que tenemos la derivada parcial de esta función con respecto a z. Con respecto a z, la derivada de x es 0. Y la derivada de z con respecto a z es 1. Así que nos queda 0 más 1, que es 1. Y la exponencial, que no depende de z, quedaría como una constante. Esta sería la tercera componente del vector gradiente. Vamos a simplificar todas estas expresiones, quedando entonces el ejercicio como si factorizamos aquí el factor e a la x menos y, quedándonos entonces 1 más x más z multiplicado por la exponencial e a la menos y, primera componente. Aquí nos quedaría menos x más z por e a la x menos y, segunda componente del vector gradiente, y aquí nos quedaría más e a la x menos y, tercera componente. Bueno, esta sería en términos generales el vector gradiente para cualquier vector de coordenadas x, y, z. Entonces ahora vamos a calcular lo que nos piden. Vamos a calcular el gradiente evaluado cuando x es 1, y es 1 y z es 1. Pues basta entonces en la fórmula que tenemos reemplazar, y con eso tendríamos las componentes de este vector. Tenemos así, nos queda 1 es 1, reemplazar x por 1 nos da más 1, z por 1 nos da más 1, aquí nos quedaría e a la 1 menos 1, esa sería la primera componente de este vector. Acá en este caso nos quedaría menos 1 al reemplazar x por 1, más 1 al reemplazar z por 1. Nos queda e a la 1 menos 1, otra será la segunda componente, más e a la 1 menos 1, tercera componente. Y al efectuar estos cálculos, aquí vemos que nos da 3 por e a la 0, que es 1, así que nos queda 3i. Aquí en este caso nos quedaría menos 2 por e a la 0, que es 1, nos da menos 2, j. Y la última componente nos queda e a la 0, que es 1, entonces queda 1k. Podemos expresarlo simplemente así. Este sería el vector gradiente evaluado en esta tripla de componentes 1, 1, 1 de la función h. Ahora hagamos lo mismo con la otra función para f de y z igual a x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado. Vamos a calcular el gradiente de esta función. Bueno, que está relativamente sencillo calcular las derivadas parciales. Entonces la primera componente respecto a x nos da, derivando respecto a x nos da 2x, y cuadrado y menos z cuadrado se consideran constantes, así que esta sería nuestra primera componente del vector gradiente. Ahora la segunda componente sería más 2y, aquí derivar con respecto a y, x cuadrado y menos z cuadrado da 0, entonces simplemente nos queda la derivada 2y. Esa sería la segunda componente de nuestro vector gradiente,
Y finalmente la tercera componente, al derivar con respecto a z, x cuadrado y cuadrado nos da 0, y aquí al derivar menos z cuadrado nos queda menos 2z. Esa sería la tercera componente del vector gradiente. Así entonces tenemos lo siguiente: el gradiente de esta función f evaluada en el punto de coordenadas 0, 0, 1 es simplemente, como se observa aquí, al reemplazar nos queda 0i, 0j menos 2k. Así que abreviado nos queda menos 2k. Este sería el vector gradiente de esta función.